Vamos a empezar la sesión de la tarde con la exposición del doctor Alelú, que lleva como título sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad, reflexiones desde el tercer sector. Pues cuando quieras, Raúl. Vale, muchas gracias, Ángeles. En primer lugar, ya solo un minuto para hablaros, solo como director de la Fundación, que es un lujo teneros aquí a todos. Es un placer, lo estaba comentando antes, se aprende muchísimo y lo hablaba también con Rosa, que te quedas como un poco asustado del nivel, que tenéis un conocimiento muy amplio sobre todo lo que habláis y nosotros pues estamos casi empezando, ¿no? Pero bueno, voy a intentar ser breve y hablar sobre el título que había propuesto, sobre el derecho a la salud de las personas con discapacidad, reflexiones del tercer sector. Acabaré discutiendo con Federico seguramente sobre algunos temas. Pero bueno, yo sí que pido a la organización, le pido a la coordinadora que me pongan el año que viene, si viene Federico, que me pongan antes que Federico, porque siempre termino cambiando la presentación, ¿no? Lo cierto es que no sabía muy bien, voy a ser sincero, no sabía muy bien de qué hablar, porque a lo largo de estos meses, Rosa y Camilo, dos jóvenes psiquiatras, han estado mandando a nuestra web pues una serie de trabajos sobre el documento del relator y ha sido muy interesante. Entonces estaba tan bien hecho que yo ya no sabía exactamente de qué podía hablar. Y ayer se me ocurrió, lo hice ayer, sinceramente, estuve dándole vueltas, llevo 2 semanas dándole vueltas y pensé en hablar de investigación y salud, ¿no? Que yo creo que al final, diré por qué creo que es fundamental. Miré el documento, hice una búsqueda y la palabra salud aparecía 346 veces y dije, bueno, pues la palabra investigación tendré que salir otras tantas, ¿no? Porque no entiendo la salud sin la investigación. Yo soy científico y me cuesta entenderlo separado. Bueno, la investigación aparece 3 veces solo, la palabra investigación en el documento del relator especial, solo 3 veces, ¿no? Al final, en cosas como poco relevantes y ni siquiera aparecen las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, empecé buscando cómo definir la Organización Mundial la salud y decía que era un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Y me llamó la atención este último punto, ¿no? La ausencia de afecciones o enfermedades, es decir, se trabaja desde el punto de vista físico, psicológico, social, pero lo cierto es que cuando aparece una enfermedad, tener un estado completo de bienestar físico y mental e incluso social es muy complicado si es una enfermedad grave. En el caso de los trastornos mentales, un trastorno mental severo, es muy complicado tener un estado completo de bienestar físico, mental y social cuando padeces este tipo de patologías, ¿no? Estuve buscando una estadística y lo que vi que en los países desarrollados solo el 40% de las personas que tienen un diagnóstico de uno de estos trastornos no recibe un tratamiento completo en lo que se refiere a las 3 áreas, ¿no? Lo que suele hablarse de lo biopsicosocial, ¿no? En los países en vías de desarrollo, el porcentaje de personas que no reciben ese tratamiento asciende al 80%, ¿no? Claro, a mí me cuesta pensar de otra forma que no sea desde el punto de vista de un científico, por eso luego discutiré con Federico algunas cosas que quiero que me aclare. ¿Cómo puedes solucionar realmente un problema, en este caso trastornos mentales, problemas de salud mental, para que no tenga un impacto a nivel social, a nivel mental y a nivel físico, ¿no? Pues lo que me planteaba era, por ejemplo, que las infecciones bacterianas, si cogiéramos, mira, si me dejas un momento, si hablásemos de la lepra ahora mismo porque no supiéramos qué tratamiento utilizar, podríamos hablar de la exposición de la doctora Teresa Suárez, el olvido de la prevención, la necesidad de una visión holística en la atención a la lepra, por ejemplo, en niños y adolescentes. O primero los derechos, una perspectiva para cambiar las prácticas en la atención a la lepra. Es decir, realmente el tema social, el tema biológico y el tema mental también tendría una repercusión muy importante, ¿no? ¿Cómo se soluciona esto? Pues con investigación. Realmente Pasteur desarrolla los antibióticos, se trata y ya deja de ser un problema. Esta es la idea que nosotros desde la Fundación, a través de su laboratorio, del Laboratorio de Neurociencia Elena Pesino Gómez del Campo, tenemos en mente. Es decir, cuál es la mejor forma
de paliar o de solucionar estos problemas que hemos planteado hoy? Pues, en nuestra opinión, desde la investigación. Si logramos, por ejemplo, curar la esquizofrenia o curar el trastorno obsesivo-compulsivo, ya dejará de ser un problema social, la gente tendrá un bienestar físico, emocional, psicológico, etcétera, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el tercer sector, por tanto? No sabía cómo enfocarlo hasta que, bueno, he aprendido de Valentín, entre otras muchas cosas, que es importante la continuidad, cuando iniciamos un trabajo, continuarlo a lo largo del tiempo, ¿no? El pasado verano, en los cursos de verano de la Universidad Internacional Méndez Pelayo, en Santander, nos invitaron, aparte de que lo patrocinábamos, luego nos invitaron a dar una conferencia sobre sostenibilidad, sinergias y colaboración de las fundaciones biomédicas. Es decir, qué podíamos hacer desde el tercer sector, fundaciones principalmente, para trabajar en el ámbito de la investigación biomédica, en los trastornos mentales. Además, nosotros nos centramos en los trastornos mentales. Nosotros planteamos, primero, realizar un análisis de la realidad del sector de la I+D+I y las universidades en nuestro país. Luego, analizar las actuaciones que realizan las fundaciones en este ámbito. Y luego, como siempre, plantear una propuesta. Siempre, yo insisto, con la intención de poder curar las enfermedades mentales. O sea, nosotros entendemos que las enfermedades mentales son enfermedades del cerebro y que lo hablaba antes con Federico, que nuestro objetivo, por ejemplo, es realizar programas de prevención, de diagnóstico a través de diagnósticos biológicos que permitan luego desarrollar programas de prevención para que no se desencadenen las enfermedades, ¿no? Bien, en el primer punto que teníamos aquí, análisis de la realidad del sector de la investigación y las universidades en nuestro país, atendimos a este artículo, que es muy curioso. Aquí habla de los suricata, está media revista en Nature hablando de los suricata, pero aquí, no sé si, aquí abajo, Inside Story, aquí habla de un aspecto que era muy poco conocido, más o menos se sabía dentro del ámbito científico, pero fuera no, y que por fin alguien pues lo publicó en una revista como Nature, ¿no? Y de lo que hablaba es que había una crisis dentro del mundo científico porque los científicos éramos incapaces de replicar los resultados que obteníamos en el laboratorio. Se cogieron los 50 mejores artículos más importantes en cáncer, los que se supone que habían hecho un avance más importante, se intentaron replicar y todos eran falsos. No se replicó ninguno. Se llevó al campo de la psicología y el 85% de los artículos no se replicaron, eran falsos. En el campo de la biología molecular, otro tanto, ¿no? Cuando hicieron una encuesta a los científicos sobre por qué pasaba esto lo financió una fundación norteamericana, dio 12 millones de dólares a científicos jóvenes para que fueran replicando los resultados de otros laboratorios, ¿no? Fijaos, no sé si se ve muy bien, aquí sí se ve muy bien, en química prácticamente, fijaos, que alguien replique los resultados obtenidos en un laboratorio de química, prácticamente el 88% no se replicaban. Pero lo peor era que si lo intentaba hacer el propio investigador, tampoco. Es decir, lo hacía una vez, lo publicaba, luego le decían, replícalo, estamos aquí con un observador y era incapaz de replicarlo. En biología, fijaos, ¿no? En medicina, en todas, ¿no? Y decían que cuál creían que podía ser el problema, ¿no? Entonces decían que, bueno, que muchas veces tienes que mandar datos muy, muy seleccionados, los mejores que tienes en el laboratorio. La presión por publicar, fijaos que casi se va al 100%, es decir, si no publicas, no tienes dinero para poder investigar y si no puedes investigar, pues tienes que cerrar el laboratorio, ¿no? A veces diseños experimentales muy, muy pobres y en un caso, fijaos, en prácticamente el 70% reconocen el fraude, reconocen que es que mienten, o sea, que publicamos para poder seguir manteniendo el sistema. Qué fuerte, ¿no? Sí, la verdad que cuando lo planteas, hace muy poco tuvimos un foro de fundaciones muy interesante porque ahora veremos que las fundaciones aportan mucho dinero a la investigación, ¿no? Y sobre todo en salud mental, en cáncer y en salud mental. Bueno, pues cuando vino un investigador muy, muy, muy prestigioso del Max Planck, un español físico, y le planteamos esta pregunta, le dijimos, ¿cómo podemos solicitar fondos a personas que tienen recursos económicos si en realidad detrás se está mintiendo mucho, no decimos la realidad, ¿no? Y su respuesta fue muy curiosa, me dijo, bueno, eso será en tu campo, en mi campo, en la física, nadie miente. Y es mentira, es falso. La gente miente. De hecho, es obligatorio en los centros de investigación publicar mínimo 6-7 artículos al año, en centros de investigación punteros. Hicimos ese primer análisis cuando digo desde la fundación, hablo del laboratorio,
Y el segundo análisis era ver qué estaba ocurriendo en la universidad. ¿Por qué? Porque la universidad, ahora lo veremos, es donde realmente se realiza la investigación en nuestro país, ¿no? Lo primero que llegamos, os traigo este artículo de un periódico, pero bueno, era una realidad, y era que 23 premios Nobel del año del 2007 al 2017 no podrían tener el rango de catedráticos en la universidad. No alcanzan los parámetros para ser catedráticos. 23 premios Nobel en la Universidad Española. El problema era que Higgs, por ejemplo, el del bosón de Higgs, tiene 17 artículos publicados, cuando un profesor titular medio de física puede tener 200 o 250, ¿no? Entonces, nos planteamos que teníamos un problema. Es decir, teníamos muchas universidades que concentran prácticamente toda la investigación de nuestro país. Aquí incluyo al Centro Superior de Investigaciones Científicas, que se publican muchísimo. De hecho, España es el cuarto productor a nivel mundial de artículos científicos, y que si haces un simple razonamiento lógico, llegamos a la conclusión que es que en España publicamos muchos artículos falsos, pero que eso nos permite mantener el sistema y la posición, ¿no? Cuando digo no mediocres, digo falsos. De hecho, están publicados en las mejores revistas. ¿Cuántas fundaciones trabajan en el ámbito de la investigación en salud? Muchas de ellas en salud mental, ¿no? En España, aproximadamente, relacionados directamente con la investigación biomédica, 43. Si ampliamos, digamos, el scope, no nos quedamos solo en investigación biomédica, sino en otro tipo de investigación también relacionada con enfermedades, aunque de carácter sociológico. Por ejemplo, investigaciones sociológicas, salen 100 fundaciones en España. La realidad es que luego este cuadro que os he puesto sí están todas activas. De las 100 activas deben estar unas 70 que estén haciendo algo realmente, ¿vale? Luego, somos muchas fundaciones en proporción a la población que tenemos, prácticamente igual que en Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchísimas más fundaciones, pero es que, claro, la población también es mucho mayor. Y invertimos mucho dinero en investigación, ahora lo veremos, ¿no? ¿Cómo se ha trabajado hasta ahora? ¿Qué es lo que hace el 99% de las fundaciones? Desde la administración, lo que se plantea de la administración de la fundación es establecer programas de becas o contratos, ahora ya son contratos pre y postdoctorales, bien aquí, bien en el extranjero, que te mandan 1 año, 2 años. Ahora está habiendo como una especie de tendencia a que se beque, sí, son becas para irse a Estados Unidos a los clínicos, a psiquiatras y psicólogos clínicos para formarse en investigación en hospitales, o programa de financiación de proyectos. Tú presentas un proyecto y directamente te lo financian, ¿no? Es decir, lo que hace es que se da dinero a una serie de instituciones universitarias, CSIC y demás, y ellas a su vez pues lo van repartiendo en función de sus intereses. Nosotros, la experiencia que tenemos desde la Fundación es que ese tipo de programas nunca llegan a nada. El dinero se aporta, se pierde una parte importante y, sobre todo, que se sigue manteniendo el mismo sistema. Al final, los departamentos, los jefes de departamento son los que determinan qué se investiga, cuándo se va a investigar y cómo se va a investigar. Este año, por ejemplo, pongo de ejemplo a la Fundación La Caixa, sacó un programa de investigación en ciencias de la salud, se consolida como la 4ª del mundo en apoyo a la biomedicina, sacando 15 millones de euros anuales, solo para este año, para el 2018, para investigación biomédica avanzada, en terrenos como enfermedades metabólicas, en oncología, neurociencia, envejecimiento. Tuvimos también la oportunidad, por eso lo traigo aquí, de hablar con los responsables de los programas que diseñan estos programas en el banco, porque al final es el banco quien lo hace, y también el Sabadell, que da otros programas de financiación, y les dijimos que cuáles eran los criterios que tienen luego de calidad, de ver qué se ha hecho con ese dinero. Nos decían que no sabían, que esperaban que se publicasen cosas, pero que no sabían exactamente tampoco que cómo medían esa calidad, que dan el dinero y que la gente pues entienden que son serios y que van a investigar en sus centros, ¿no? Les enseñamos este artículo de Nature de que los artículos científicos son falsos y en uno de los casos nos llegaron a decir que preferían no saberlo, preferían no tener ese dato. ¿Cuál es el problema? El año pasado, en julio del 2018, 2 investigadores, uno de ellos premio Nobel en Reino Unido, sacaron este informe en el que señalaban que había una burbuja en el ámbito de la biomedicina, de la investigación biomédica, que realmente se estaba invirtiendo muchísimo dinero y los resultados eran muy pobres. Nunca antes
ha habido tantos científicos trabajando en cáncer, en esquizofrenia, y nunca antes hemos obtenido tan pocos resultados. No había un crecimiento realmente acorde a las expectativas que se habían generado, ¿no? De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, el Centro Nacional de Investigación en Cáncer lo que ha hecho es retirar los fondos para la investigación biomédica y los ha dado a la investigación física del cáncer, para hacer modelos matemáticos basados en teoría del caos, mecánica cuántica, para intentar establecer predicciones, modelos predictivos para la enfermedad, ¿no? Ellos hablan de distintos problemas que al final recogen lo publicado en este artículo de Nature, que realmente hay datos que no se corresponden con lo obtenido dentro de un laboratorio, que las muestras no son válidas, que los diseños tampoco son válidos, que hay una presión por publicar muy alta y que, por tanto, al final establecen varias recomendaciones. Una de ellas es que el sector privado tiene que involucrarse, pero tiene que involucrarse de una manera distinta. Es decir, las fundaciones, en este caso, tienen que hacer algo diferente. Una cosa es el sector público, que da dinero para la investigación. Además, ellos reconocen que desde el punto de vista político y social tienen que hacerlo así, dar dinero, porque la sociedad no entendería que no se investigue el cáncer de mama, por ejemplo, pero que las fundaciones, el dinero privado, tiene que hacer otro tipo de afrontamiento de la situación. ¿Qué es lo que queremos hacer desde la Fundación y que lo estamos planteando en la Asociación Española de Fundaciones? No sin tener un cierto rechazo. Ellos nos pasaron este texto, la Asociación Española de Fundaciones, en la que nos decían que teníamos que promover la colaboración, elaborar metodologías comunes que nos permitan evaluar el impacto de nuestros resultados con la finalidad de mostrar nuestro valor y compartir nuestra contribución a la sociedad. Nosotros le planteábamos hacer las cosas de una manera diferente, es decir, lo mismo que estamos planteando aquí se lo planteamos allí. Le dijimos que los problemas de salud mental son un problema a nivel biológico, de que no tenemos todavía datos reales que sustenten que un trastorno mental en realidad es una enfermedad mental. Tiene un coste muy elevado para todo el entramado social y además es un problema social, que lo estabais hoy hablando. Que si afrontábamos la investigación de otra forma, quizá descubriendo las causas de esas enfermedades, podríamos eliminar todos esos problemas, ¿no? Y planteamos lo que llamamos la gran oportunidad. Diciendo, en primer lugar, creando la necesidad de analizar la situación desde el tercer sector, desde el sector privado, creando grupos de trabajo. Es decir, que el tercer sector determine qué personas van a trabajar en la creación de replantear un modelo actual de financiación. Hasta ahora, ya os digo, el 99% de las fundaciones, el dinero que tienen para investigar lo dan a las universidades o a los centros de investigación. Hasta donde nosotros sabemos, Canis Majoris es la única que, una vez que analizó esa situación, vio que eso no iba a funcionar, creó su propio laboratorio de investigación, basando siempre en criterios de eficacia y eficiencia. Es muy curioso, hemos tenido una jornada de convivencia este año en la Fundación en la que nos juntamos todos los trabajadores y tratamos distintos temas. Uno de ellos fue presentar una herramienta de gestión del gasto en el laboratorio y vimos que gastamos muchísimo menos que la media de los laboratorios en este país. Y, sin embargo, tenemos proyectos de investigación bastante más amplios y prolongados en el tiempo. Y además tenemos reactivos y equipos muy, muy avanzados. Establecer estrategias comunes dentro del mundo del tercer sector para eliminar barreras. ¿Cuál es el problema que nos ponían cuando empezamos a hablar de esto? Que las universidades no iban a querer hacer esto. Nosotros lo que planteábamos era que las fundaciones crearan sus propios grupos de investigación de gente joven, que dieran oportunidad a gente joven, que les financiasen y que las universidades se limitasen a acoger a esos estudiantes, a esos investigadores, dándoles un espacio, pero no teniendo un control sobre ellos. Cuando lo planteamos en algunas universidades, nos pasó en Alcalá y nos pasó en la Universidad Autónoma, el rechazo fue muy significativo. Querían controlar todo el personal que entra dentro de sus departamentos de investigación. Luego la idea era eliminar barreras para tener un impacto real. Es decir, queremos cambiar el modelo. No vamos a poder cambiar el modelo público, es muy, muy complicado, pero sí el modelo del tercer sector. Es decir, ir a la raíz del problema en este caso, que creemos que es la investigación, cómo se está investigando en este país, ¿no? Y ya no digo, no sé si me voy... No, te quedan 5 minutos. No, pues básicamente era contaros eso porque
cuando vais contando todo lo que desde vuestros ámbitos de trabajo, todos los problemas que genera o la problemática que hay asociada a la salud mental, yo siempre he hecho en falta el tema de la investigación científica. Es que siempre falta. Y fijaos que en el informe del relator es que ni aparece. Yo tenía esa sensación de que era solo aquí. No es solo aquí. Tuve la oportunidad hace unos meses de estar con Eric Kandel en Nueva York y planteaba que allí era exactamente igual, que la investigación siempre queda totalmente relegada, que luego realmente es la que soluciona muchas cosas en el ámbito de los problemas de salud, evidentemente, pero que quedaba completamente relegada. Y que, sin embargo, se cogían modelos científicos, que es algo que hablaba antes con Federico, y se llevaban al ámbito social y se hablaba de que esto funcionaba porque los científicos decían que iba a funcionar, por ejemplo, estábamos hablando antes, no tiene nada que ver con ciencia, pero el desarrollo de pozos en África, en ciudades pequeñitas, en tribus, se realizó mediante modelos de teoría del caos y de cómo estaba distribuido el agua. Se gastaron una millonada, millones de dólares en establecer esos pozos y nunca se utilizaron porque no cogieron variables que decían los sociólogos que funcionaban. Era que las mujeres necesitaban andar 15 kilómetros y estar 4 horas alejadas de sus maridos porque no les soportaban y necesitaban ese camino para estar tranquilas y luego volver. Si les pones el pozo allí, están todo el día con ellos, no querían. Entonces nadie utilizaba el pozo, es que lo saboteaban directamente y se habían gastado millones, pero te decían, pero era un modelo científico que se supone que podía predecir que se iba a mejorar esa red allí, ¿no? Y nada más, muchísimas gracias.